Buenas noches con todos. Ya. Ahorita. Ya, joven, voy a pasar lista de asistencia. Atco Marrón. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas Atco Marrón. noches. Ya. Aliaga Mercado. Talía. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Ambrosio Cristóbal. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Aranda Ceballos. Bautista Rodríguez. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Berroso noches. Cárdenas. No está. Canchaña Gutiérrez. Canto Arana. Presente, ingeniero, buenas noches. Ya. Carpio de la Torre. Carpio La Torre, Eric. Castillo Vilches Alberto. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Coaguila López. O Coaguila Presente, López. ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Del Mar Canchanya. No, Del Mar Chayacaña. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Eulogio Lazo Alberto. Roberto. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Grados Capa Williams. No está. Buenas noches, ingeniero Grados. Ya. Gabriel Castellares. Presente, ingeniero. Buenas noches. Ya. Guía Gutiérrez. Yanina. Walpa Umiri, Michael. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Huamán Jaulis Juan. Ingeniero, disculpe, guía, estoy aquí, solo que se colgó la videollamada, perdón. Ya, ya guía. Gracias, ingeniero. Ya. Huerta Alatrista Luis. Presente, profesor. Ya. Huiza Huaynasi, ¿no? Huaynasi Daniel. Huaynasi, ¿no? Huiza Huaynasi. Larico Vilca. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Laura Mamani Richard. Limas, México. Presente, ingeniero. Ya. Madariaga Mesa. Presente. Ya. Marquina Cayuapasa. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Mejía Jamanca. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Orellana Gutiérrez. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Paco Taipe Mesa. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Palomino Loyola, Luis. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Kelka Porras Omar. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Quispe Cori John. Está. Quispe de la Cruz. Presente, ingeniero. Buenas noches. Edel Ciro.
Buenas noches. Presente, Quispe ingeniero. Parra Buenas Luis. noches. Buenas noches. Quispe Taipe Herbert. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Quispe Villalobos, Yasmín. ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ramos Peña Diana. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Rojas Quintana Arnold. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Salas Valencia Jesús. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Sánchez Roque Ronald. Presente, ingeniero. Ya. Soriano Wincho Ángel. Soto Domínguez, Ken Yudi. Taipe Caso Lucy. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Tineo Pillaca Efraín. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches. Yaguno Mamani Rubén. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Yanasupo García Kenyo. Isaguirre Andrade Mac. Presente, ingeniero. Buenas noches. Ya. Listo. Los que han faltado hoy día o los que no han venido hoy día. A ver, Yanasupo García. Ingeniero, disculpe, no me ha llamado a la lista. Ya estoy regresando. En one moment, please. Ok, gracias. Soto Domínguez. Soriano Wincho. Quispe Cori. Laura Mamani. Huiza Huaynasi. Guamán Jaulis. Carpio La Torre. Canchanya Gutiérrez. Berrospi Cárdenas. Presente, ingeniero Berrospi. Apellido Berrospi. Sí, Berrospi, profesor. Ya. Aranda Ceballos. Ya, ellos son todos. El resto, ¿a quién más no le ha llamado? Listo, jóvenes. Ya está. Bien, vamos a proseguir con las clases. La clase pasada hemos llegado hasta movimiento curvilíneo uniforme. De ahí les he dejado una tarea para que hagan. Ya me imagino que ya lo han enviado. Voy a calificar para mañana. Ahora, hoy día ya nos toca hacer cinética. El tema ya va a ser hoy día. Estamos entrando ya a la semana 2. Tenemos clases hoy día, mañana y el día domingo. Nos toca... Disculpe, una pregunta. Sí. No habilitó ningún link para poder subirlo, el trabajo. ¿Quién es el delegado de aula? No hay delegado, ingeniero, por el WhatsApp preguntado. Entonces, ni siquiera existe delegado, ¿ves? Ese es el problema. Yo dije bien claro, designen un delegado y no quieren designar. No sé qué es lo que pasa. Cualquiera de ustedes se puede elegir, yo soy delegado y punto. Si no hay un delegado, nadie me dice nada. Yo puedo ser la delegada ya que no hay nadie. Ya, tú vas a ser delegada, señorita. ¿Está bien? Ya, ingeniero. Ya. Entonces, ahora tú vas a crear un WhatsApp donde vamos, ya ahora de ahora en adelante, señorita, me vas a comunicar cualquier, de repente así yo les he dicho, no es la única asignatura que enseño, jóvenes. Yo enseño 3 asignaturas. Estoy ahorita, en estos días estoy con mecánica de materiales, dinámica y autotrónica. Entonces, no me voy a recordar, claro, debo recordarme, pero para eso está el delegado, para que, o delegada con tiempo me avisa, ¿no? Ingeniero, o me manda un mensajito, aunque sea, habilite el aula, cosa que yo habilito. Y ves, no he habilitado por culpa de no haber un delegado. Yo les dije en la clase pasada, jóvenes designen. Con mecánica de materiales 1 no tengo problemas. ¿Por qué? Porque ya el delegado me avisa, de repente me olvido, me está comunicando, entonces ya estamos en comunicación. Ya, señorita, entonces usted va a ser ahora
la delegada, la única que va a aprobar la asignatura. Los demás se van a desaprobar. Ingeniero, buenas noches. Ya tenemos un grupo de WhatsApp. Ya. Entonces, ahí agrégame, pues. ¿Me agrega? Ingeniero, ¿nos puede brindar su número, por favor, para poder agregarle? ¿Qué necesitas? Su número de celular, ingeniero, por favor. Ya. 964 84 10 56. Nuevamente. 964 84 10 56. ¿Me agregas? Ahí sí, 56. Ya, ingeniero, ahora le agregamos. Entonces, de ahí nos comunicamos cualquier detalle. Y ahí ponle dinámica. Ponle dinámica 2022. Nada más. 2022, 0. Y ahí con eso ya nos comunicamos. Yo también, cada vez que entro a mi celular, ya voy a ver dinámica. Chispa, ya estoy viendo. Dinámica, algo falta. Ya me hacen recordar, pues, jóvenes. Listo. Entonces crearía ya el link para poder subirlo al trabajo. Para mañana voy a crear el link, ¿ya? Para mañana le voy a dar una última oportunidad. Ya, ingeniero, muchas gracias. Ya, para mañana ya debe estar el link antes de las clases. Ya debe estar el link. Ya, ¿no? Sí. Ingeniero, buenas noches. Disculpe una consulta antes que inicie la clase. Ya. Ingeniero, ¿cómo va a ser considerado o va a ser esos ejercicios que hemos resuelto? ¿En qué rubro lo van a considerar o cómo va a ser el proceso de esas calificaciones? Ya, esas calificaciones podemos ponerle como prácticas. ¿Ya? Trabajos o prácticas podemos ponerlo. O caso contrario, dime. Claro, pero ahí van consolidado 1, parcial, consolidado 2 y final. O sea, ¿cómo va a ser la calificación en las actividades virtuales o en el propio consolidado? No sé. En el propio consolidado. O sea, va a ser una nota que va a sumar porque el consolidado 1 es lo que vale el 85% y las actividades virtuales 15%. Ya, vamos a sumar, muy posible, vamos a ver dónde lo acomodamos. Puede ser en consolidado. Entonces pueden valer puntos adicionales. ¿Me entiendes? O sea, puede valer puntos adicionales, depende cómo nos pongamos de acuerdo. Pero dejo tareas a fin de que ustedes resuelvan y eso puede ir como nota, como puntos adicionales. ¿Está bien? Claro, sería para tenerlo claro, ingeniero, más que nada la pregunta. Ya, entonces, mínimo puede ir, de hecho que hay que considerar en uno de los rubros, ¿no? Podría ser en consolidado, claro, en uno de los consolidados, porque son 2 consolidados, ¿ah? Sí, ingeniero, son 2. Ya, y en cada consolidado hay 2 subcomponentes. Claro, las actividades visuales y el consolidado mismo, que vale el 85 y 15%. Ya, entonces en uno de ellos podemos adicionarle. Sería cuestión de ver en cuál de los dos, ustedes me dicen en cuál de los dos adicionamos. Cosa que las dejo ejercicios. Ingeniero. ¿Ah? En el consolidado sería por el tema de que la actividad virtual se carga automáticamente del sistema. Claro, así es. La actividad virtual sale automáticamente del sistema. ¿El otro cuál sería entonces? ¿Consolidado? Sí, el consolidado 1. Ya, ahí le ponemos entonces. Ya, Ingeniero. Claro, ahí le ponemos adicional. Son tareas, dime. Buenas noches, disculpe. Acotando al respecto, sería bueno considerar como puntos adicionales al consolidado, ¿no? Claro. Claro. Los alumnos que desarrollan van a tener sus puntos adicionales. No hay que confiarse de que el consolidado de repente puede ser difícil, ¿no? Entonces no resuelven o se pone un poco difícil, entonces ya va a apoyar el ejercicio que ustedes están desarrollando, va a apoyar. Ya les recomiendo eso porque el semestre pasado hemos hecho igual. De repente agarro, por eso falta todavía ya en estos días,
De repente ponemos, puede ser que el consolidado, voy a ver el consolidado, cuáles son las preguntas, no lo he visto todavía, pero lo voy a ver, ¿ya? Tenemos tiempo hoy día, mañana tenemos tiempo, mañana yo puedo ver en qué consiste los consolidados. Ya, pero resuelvan, por eso, para que ustedes envíen, y eso vale puntos adicionales al consolidado, pues como me están diciendo. Ya, listo. Ingeniero, buenas noches, disculpe. Sí. Ingeniero, por problemas de internet no pude decir presente cuando me llamó lista. ¿De cuál? ¿De cuál? ¿Cuál? No te entendí bien. Ingeniero, buenas noches. Por problemas de conexión de internet no pude decir presente cuando ya, llamó mi nombre. Apellido, por favor. pues ya está bien. Al final también paso lista, pues. Ya saben que al final también paso lista. Ahí me dicen, ingeniero, por favor, mi asistencia, voy a considerar su asistencia, pues. Al final, ¿ya? ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero. Claro, ya, listo, ya. Ahora sí, proyecto mi clase. Ya, voy a compartir pantalla. Listo. Ahorita iniciamos entonces. Musiquita, ¿ya? Ya. Ahora vamos a trabajar con el tema cinética de una partícula, que concierne a la unidad 1, al tema 3 y 4, ¿no? Entonces, ahora estamos en cinética de una partícula. Vamos a ver entonces en qué consiste este tema. Ya. El resultado de la unidad de aprendizaje de este tema de la cinética de la partícula se refiere a que el estudiante debe ser capaz de reconocer e interpretar los principios de la cinética y cinemática de las partículas según las leyes de Newton para la resolución de problemas en diferentes ámbitos de la ingeniería. El propósito es conocer la cinética de la partícula mediante la segunda ley de Newton. Veamos entonces este desarrollo. Ya está. Cuando hablamos de la cinética, estamos hablando también de la dinámica. En algunos libros le dicen dinámica de la partícula, otros le hablamos o le decimos la cinética de la partícula. Está en función, ¿no?, a la fuerza, donde la fuerza representa una magnitud, un vector F, fuerza, que va a ser igual a la diferencial de P de las cargas con respecto al tiempo. Ahí está. ¿Ve? Entonces, estamos hablando de las cargas que intervienen en función al tiempo. Ahí vamos a hablar estamos hablando de la fuerza. ¿Ve? Entonces, en función del tiempo. ¿ya? Esa es la primera parte de la dinámica de la partícula. Entonces, hablamos que la dinámica de la partícula, ¿no?, es el estudio del movimiento de un objeto y de las relaciones entre el movimiento con los conceptos físicos tales como la fuerza y la masa. Fuerza y masa. En otras palabras, dice, es el estudio del movimiento atendiendo a las causas que lo producen. ¿Cuáles son las causas? En este caso van a ser el movimiento debido a las fuerzas que actúan sobre el objeto. También podemos ver, dice acá,
¿Qué hace un objeto? ¿Qué hace que un objeto se mueva o que permanezca en reposo? La pregunta inicial sería, ¿qué hace que un objeto se mueva o permanezca en reposo? Simple y llanamente va a ser la acción de las fuerzas. Cuando un cuerpo se mueve, ya sea, ¿no?, estando en reposo y se va a mover, es porque están interviniendo fuerzas para que puedan variarse de un lugar a otro, de un punto a otro. ¿Qué mecanismos hacen que un objeto cambie su estado de movimiento? ¿Cuáles son esos mecanismos? Dice, ¿qué mecanismos? Bueno, en este caso, un objeto cambia de un estado, su estado de movimiento, de un punto a otro punto, por la acción de la fuerza, ¿no?, y de su movimiento, su traslado de un punto a otro punto. ¿Por qué unos objetos se aceleran más que otros? ¿Por qué un objeto se acelera más que el otro? Debido a sus masas. Si la masa es pequeña y la masa es mucho más grande, de hecho, ¿no?, ustedes saben que el peso está en función de la masa, ¿no? O la masa está en función del peso. Sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Y si de acá despejamos masa, esto es igual al peso entre la gravedad. Y la gravedad siempre vamos a considerar un valor universal que es 9,81 metros por segundo al cuadrado, que viene a ser la aceleración. ¿Pero la aceleración de qué? De la gravedad, también se llama gravedad o aceleración de la gravedad, que viene a ser un valor ya establecido, ¿no? Y asimismo tenemos donde la fuerza es igual a su masa por su aceleración. Masa tenemos, la aceleración. Esto viene a ser la segunda ley de Newton. Ya. Entonces, tenemos ahí dos conceptos, cuando hemos hablado, básicos que vamos a introducir en el tema. Fuerza y masa. Entonces dijimos que fuerza es igual a la masa por su aceleración. Y la masa también está en función del peso. Es el peso entre la gravedad. Considerando la gravedad, 9,81 metros por segundo. Y por supuesto hay otras unidades también, ¿no? Ya. Entonces, como dijimos, la fuerza es todo agente capaz de modificar el momento de un objeto. Acá decimos que la fuerza es igual, ¿no?, a la carga. Este viene a ser una carga en función del tiempo. Esta carga viene a ser el momentum. Momentum o momentum. El momentum es la masa por su velocidad. Entonces decimos, ¿no?, ahí mismo adicionamos nada más que la fuerza es igual, es un vector, la diferencial del momentum con respecto al tiempo. Y esta P lo decimos como la diferencial. Con respecto al tiempo, el momentum viene a ser la masa por su velocidad. Ahora, esta fuerza F es una magnitud vectorial, como dijimos acá. Si es una magnitud vectorial, la fuerza F tiene su módulo. Tenemos el módulo, ahí está. El módulo es el valor que se va a dar en las unidades en Newton. ¿Ve? Ahí está. Este es el sistema internacional. La fuerza tiene su dirección, porque si yo aplico, tengo una masa, aplico una fuerza F, es un vector, tiene su dirección, viene a ser el ángulo. También tiene sentido. La fuerza tiene un sentido, puede ser arriba, abajo, izquierda, derecha. Eso viene a ser su sentido. ¿Ven? Ya. Entonces, vamos a ver ahora tipos de fuerzas. ¿Cuáles son estos tipos de fuerzas? Tenemos fuerzas, entre tipos de fuerzas tenemos fuerzas de contacto y fuerzas de acción a una distancia determinada. Ahora, hay fuerzas, por ejemplo, acá ustedes pueden ver un tipo, dos, tres tipos
4, 5, ¿no? Tipos de fuerzas. Tipos. Por ejemplo, acá, un ejemplo. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, un resorte, ese resorte está fijo a una pared, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de fuerzas cuando hacen los, ¿cómo le dicen? Me olvidé su nombre, a los que hacen fuerza, ¿cómo le decimos? Ya, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos ahí un tipo de fuerza, que es el que se produce o el que produce, en este caso, un desplazamiento. Entonces, aplicamos una fuerza F con la mano a un sistema, por ejemplo, a un resorte. Hay una fuerza. Pero esa fuerza no lo es todo. Esa fuerza va a estar en función al contacto, ¿no? Dice fuerzas de contacto. ¿Ve? Fuerzas de contacto y está en contacto con un material, con un sistema. Eso es un tipo de fuerza. Por eso acá dice fuerzas de contacto y de acción a distancia. Ya, esta es una fuerza de contacto. Acá también en la B tenemos una fuerza de contacto. ¿Ve? Está haciendo una fuerza para poder desplazar, por ejemplo, un móvil. Fuerza de contacto. ¿Hay contacto o no hay contacto? Sí hay contacto entre ambos. Debido a la fuerza, ustedes agarran, ¿no? Jalan una puerta, cierran la puerta, jalan un coche, patean una pelota de fútbol, agarran una pelota y ¡paf! Le dan un impulso. Ah, ahí se produce la fuerza. Esas vienen a ser fuerzas de contacto entre dos objetos. Ya, ahí estamos en una punta. Ahora también hay fuerzas que no son de contacto. No necesita que el cuerpo esté en contacto. Esas fuerzas que no se necesitan se llaman fuerzas de campo. Que estamos mostrando acá al costado, fuerzas de campo. Por ejemplo, miren, tenemos fuerzas de campo que no implican, dice, contacto físico entre dos objetos. Actúan a través del espacio vacío. Tenemos, por ejemplo, masas que se pueden atraer, esas fuerzas, entre dos masas. Tenemos una masa y otra masa que se puede, la masa mayor puede atraer a una masa menor. La otra puede ser, por ejemplo, si se observa, dice acá, el origen de las fuerzas a una escala atómica, o sea, observado en una escala atómica, podemos traer las fuerzas de atracción entre dos masas. ¿Ve? También entre dos cargas, una carga positiva y una carga negativa. ¿Hay una fuerza? ¿Se atraen o no? Cuando se produce, por ejemplo, el rayo, un rayo, ¿no? Ustedes conocen el rayo, es una carga positiva. Esa carga positiva es atraída por una carga negativa, que es la Tierra. Por eso es que el rayo va a atraer, va a caer, ¿no? Va a ser atraído por la Tierra, que en este caso tiene una carga negativa. Y algo similar va a ser, por ejemplo, las cargas que intervienen acá. Las cargas de campo, ¿no? Fuerzas de campo o campo magnético. Ustedes tienen un imán, ponen un imán, va a atraer metales. Ya, entonces esos son los tipos de fuerza, dice, de contacto y de acción a distancia. Estas son de acción a distancia, ¿ya? Listo, joven. Ya conocen los tipos de fuerza. Tipos de interacción desde un punto de vista fundamental. ¿Ve? Tipos de interacción. Esos tipos de interacción están acá.
Todos estos van a ser los tipos de interacción de las fuerzas. Tenemos fuerzas, dice, nuclear. Fuerzas nucleares. ¿Qué cosa es esa fuerza nuclear? La fuerza nuclear fuerte de atracción entre los, digamos, los componentes de un objeto, los electrones, los neutrones, los positrones, ¿cómo son atraídos? Mediante el núcleo. Y son cargas fuertes, dependiendo del tipo de material. Ya tenemos uno ahí. Otro tipo de interacción, las fuerzas electromagnéticas. Ya hablamos ya del electromagnetismo. Las fuerzas nucleares débiles, de elementos débiles que se separan rápidamente, que no están contraídos porque sus masas son débiles. Y la otra, la fuerza gravitatoria. La Tierra, si tú estás acá, agarro con el lápiz, agarro un lápiz que tengo en mi mano, suelto, el lápiz se va a ir hacia abajo, no se va a ir hacia arriba, se va hacia abajo por la fuerza gravitatoria. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el tipo de interacción que podemos conocer. Ahora, desde el punto de vista fundamental también tenemos, ahí, ¿no? La fuerza nuclear, ¿no? Magnética, la gravitatoria, todas ellas tenemos allí. Listo. Ahora podemos medir la intensidad de una fuerza. ¿Cómo podemos medir? Ya. ¿Cómo miden ustedes la fuerza? Principalmente, podemos medir con un elemento que se llama el dinamómetro. Este dinamómetro es el que se muestra acá. Es un objeto que está graduado, ¿ve? Tiene graduación, pero esa graduación es la que, digamos, va a medir la cantidad, la magnitud de la fuerza que se aplica, ¿no? En un sentido a otro. Por ejemplo, para agarrar un dinamómetro, pones uno en un punto fijo y el otro es el que se pone a la carga y podemos medir esa fuerza. ¿Ya? Listo. Pero ahora usted, ingeniero, ¿y cómo? Dentro de este aparato existe un muelle, un resorte que ya tiene una magnitud determinado, ¿no? A las cuales se han ido aplicando las cargas, una y otra. Entonces se han diseñado de tal forma que podemos medir esta fuerza con la escala graduada que tiene acá en el aparato. Listo. La primera ley de Newton. Bueno, esta primera ley, ¿no? Nos habla acerca de la inercia, ley o principio de inercia. Y nos dice que en un sistema inercial y en ausencia de fuerzas externas, un cuerpo en reposo permanece en reposo. Claro, cuando no hay fuerzas, tú dejas, por ejemplo, en tu pupitre un objeto, ¿no? Ese objeto está en reposo, mientras no haya una fuerza que actúa para poder realizar un movimiento. Ahora, permanece en reposo y un objeto en movimiento, continúa en movimiento con una velocidad constante, es decir, con una celeridad constante según la línea recta. Podemos estudiar según las líneas su forma de desplazamiento, la manera de desplazamiento. ¿Ya? Listo. Un sistema inercial de referencia es aquel cuyo comportamiento está regulado por la primera ley de Newton. Quiere decir que las fuerzas que actúan en la primera ley de Newton nos habla de la inercia. Y para iniciar un movimiento tienes que hacerle una fuerza, ¿sí o no? Entonces, esa fuerza va a realizar, va, digamos, mover con una velocidad constante. En primer lugar, dice, se mueve con velocidad constante respecto a un sistema inercial, ¿no? Será el mismo en un sistema, dice, es el mismo con el sistema inercial. Esa es la definición de un sistema de referencia inercial. O sea, tú puedes tener un punto, ¿no? Puedo mover de un punto a otro punto
Entonces, eso es el sistema inercial. Ya. También podemos definir, mediante las leyes de Newton, podemos definir la masa. La masa depende de su velocidad. Cuando hablamos ¿no? de las fuerzas, perdón, pero hablamos en mecánica relativista, hay una fórmula donde la masa depende de la velocidad del objeto. Esto ya está demostrado. La masa m es igual a la masa inercial m sub 0, ¿no? Dividida entre la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad sobre c, que viene a ser la velocidad de la luz. ¿Ya? Esto es una masa inerte. Tenemos masa y peso, dice, son magnitudes diferentes. Por supuesto, son diferentes, ¿no? Ya hemos dicho, por ejemplo, la masa es el peso, bien fácil, ¿no? Peso es igual a masa por gravedad. El peso, si hay masa, va a estar definido, por ejemplo, en kilogramos, ¿no? Kilogramos, por decir. Gravedad, metros por segundo al cuadrado. Entonces, el peso va a ser la medida, la medición de los kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Y esto a qué es igual? Es igual al Newton, ¿sí o no? ¿Eh? Entonces, tenemos conceptos diferentes. Ya eso es obvio ya. Ahora, la segunda ley de Newton, ya hemos dicho, donde la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Pero cómo? Muy bien, vamos a ver. Acá. Está demostrado la formulita donde la fuerza F está relacionado al momento con respecto al tiempo, el momento. A esto le llamamos momento con respecto al tiempo. Este momento viene a ser la derivada, esta es la derivada, todo esto es el momento con respecto al tiempo, ya, con respecto al tiempo. El momento es la masa por su velocidad. Acá está, ¿ve? Masa por su velocidad. Entonces, si nosotros derivamos esta, ¿a qué es igual? La derivada de un producto será masa, ¿no? Digamos, masa por la derivada ¿de quién? De B, de V en respecto al tiempo, más V por la derivada de la masa con respecto al tiempo. ¿Está? Entonces, acá vemos lo mismo, ¿ve? Derivada de la masa con respecto al tiempo. Pero, si la masa es constante, la masa se considera constante. Ah, no, esto no es esto. Ya está. Acá sería, ¿no? Cuando tú derivas la masa es constante. ¿Cuánto es la derivada de la masa? De una constante. 0. Entonces la fuerza F, tenemos acá, es igual masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y la derivada de la ahí tenemos masa. La derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿qué cosa es? La aceleración. Entonces la fuerza es igual a masa por aceleración. Listo, jóvenes, demostrado. ¿Está bien o no? Ya está. ¿Qué? ¿9:48? Ah, tan rápido. Yo pensé que recién iba a ser las 9. Ah, no, hasta las 9 tenemos 9:48. Las 10, ya está. Borramos esto. Entonces, ya hemos dicho esto, jóvenes. ¿Ah? Ya, fuerza es igual a masa por la aceleración. También tenemos, ¿no? Cuando en un cuerpo actúa más de una fuerza, 2, 3, 4 fuerzas, lo que hay que calcular primero es la resultante. Dice, debemos calcular primero la resultante. La resultante de este sistema de una suma de fuerzas es, digamos, la suma de todas las fuerzas externas. Le llamamos a suma vectorial. Entonces, ahí tenemos la sumatoria de las masas
y su aceleración, ¿no? Esta es la segunda ley de movimiento del Newton. Ya les he dicho ya. Tenemos fuerzas internas en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. ¿Sí o no? Si un cuerpo actúa, por ejemplo, varias fuerzas, entonces, tenemos ahí el cuerpo, fuerzas, ¿no? Diferentes fuerzas. Entonces, yo puedo hallar la sumatoria de las fuerzas internas. O al revés, ¿no? Entonces, si hago así, entonces mejor lo hago así. Ahí tenemos una fuerza, otra fuerza, fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hallar la sumatoria de todas las fuerzas, la fuerza resultante de todas estas, que son vectores. Entonces cuando yo sumo vectores, voy a sumar la masa por su aceleración, desde I hasta E, de todas las fuerzas externas. ¿Sí o no? O las fuerzas internas, en cada uno de los ejes, en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. ¿Ya? Listo. Las unidades, ya dijimos, ya me he adelantado. Tenemos, en este caso, el peso. Vamos a primero poner el peso en función, así. Peso es un vector, es igual a masa por gravedad. Este peso lo convierto en fuerza. Masa, gravedad, será aceleración. Ahí está, ¿ve? Entonces, la masa está dado en kilogramos, la aceleración en metros por segundo al cuadrado, y esto viene a ser el Newton. Ya está. También tenemos Dina. Si este es un Newton, entonces una Dina es igual a un gramo, es kilogramo a un gramo. En vez de metros, se le ponemos centímetros por segundo al cuadrado. Asimismo, un Newton es igual a 10 a la quinta Dina. ¿Ve? Las dimensiones de la fuerza. Fuerza es igual masa por aceleración. Sus dimensiones. La fuerza es igual masa. En este caso sería así. Masa, masa. Aceleración. Aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. Metros, hablamos de longitud. Segundo, sube arriba, S a la menos 2. Ahí está. S es tiempo. Masa por segundo. Segundo es tiempo. L por tiempo a la menos 2. M por L por T a la menos 2. Listo, jóvenes. ¿Ya está? Igual dice fuerza gravitacional y peso, es lo mismo que hemos definido. El peso es masa por gravedad, tiene su dirección, tiene sentido. Hay principio también, le podemos llamar, bueno, la tercera ley de Newton todavía no vamos a estudiar tanto, que es el principio de acción y reacción. Pero podemos hablar algo, ¿no? Por allá, para ya no estar regresando a la teoría. A ver, hablamos del principio de acción y reacción. Dice, si dos cuerpos interactúan, hay una fuerza de 1 a 2, ejercido de 1 sobre 2, ¿no? Acá podemos ver en la parte baja, bueno, no lo hemos visto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el principio de acción y reacción. Si tú tiras, tenemos un martillo, por ejemplo, ¿ya? Agarramos. Tenemos un martillo. Clavamos un clavo. Acá tenemos un clavo en la pared. Ahí te clavos. Al momento que tú ejerces una acción, ¿ah? Vas a tener como respuesta otra acción. Entonces, acá decimos, ¿no? Si yo tengo una fuerza del martillo,
Vamos a llamar la fuerza de 1 a 2. Esto va a ser, el martillo va a ser el 1 y la pared, por ejemplo, va a ser el 2, así. Ya está. La fuerza de 1 a 2 va a tener una reacción contraria en la misma cantidad y magnitud que la fuerza de 2 a 1. Ya. Vamos a ver. Igual, acá ponemos el ejemplo. ¿Ve? La fuerza, por ejemplo, de una masa que va de 1 a 2. Esto va a ser, vamos a ponerle acá 1, acá le ponemos 2. Va a haber una fuerza contraria de 2 a 1. Una fuerza de 2 a 1. Espero. Estas van a ser, son de la misma magnitud. La fuerza de 1 a 2 es igual a la fuerza de 2 a 1. Quiere decir, hay un principio de acción y un principio de reacción. Eso sí, van a tener las mismas magnitudes, el mismo sentido, pero de sentidos contrarios. La misma magnitud, sentidos contrarios, ¿no? Y la misma dirección. Listo. A ver acá. Un ratito, jóvenes, me esperan un cinquito, voy a guardar mi carro, está en la puerta, en la calle, no venían las señoras del garaje. 2 minutitos me da, por favor, voy a guardar frente a mi casa, no más está. Voy a guardar mi carro un ratito, al toque ir y vuelta. Vayan analizando esta parte, el principio de acción y reacción, lean esta parte. Ahorita vengo.
Ya. Ya, jóvenes, nuevamente continuamos. Ya, entonces habíamos hablado acerca del principio de acción y reacción. Ahora, en base a eso, tenemos, por ejemplo, acá un ejemplo, ¿no? El principio de acción y reacción, por ejemplo, se refiere a un ejemplo. Acá tenemos dos pares de fuerzas. Por ejemplo, dice, hay dos pares de fuerzas en el principio de acción y reacción. Uno de la Tierra sobre el monitor. ¿Cuáles son esas fuerzas? A ver, si tú pones un televisor en una mesa, no solamente actúa una sola, sino actúa dos pares de fuerzas. Primero es la Tierra sobre el monitor. La Tierra tiene, digamos, un principio de reacción. La Tierra sobre el monitor, el televisor, y el otro, la mesa sobre el monitor. Hay dos pares de fuerzas, no se olviden, ¿ah? Uno, el peso dice, por ejemplo, del monitor, ¿no? El televisor sobre la mesa. ¿Ve? Y el otro es la Tierra sobre el monitor. Entonces, lo que nosotros podemos ver acá es lo siguiente. Los pares de fuerzas son dos. En total habrían 4. Dos pares de fuerza de la Tierra sobre el monitor. En este caso, el peso del monitor. ¿Ve? Y el peso del monitor sobre la Tierra. Ahora, de la mesa sobre el monitor, tenemos la mesa, va a tener una normal, una reacción normal sobre el monitor, ¿sí o no? ¿Ve? Y del monitor sobre la mesa, otra reacción. En total hay 4. De las 4, dice, solo 2 actúan sobre el monitor. Y son las únicas que habría que tener en cuenta a la hora de estudiar posibles cambios en su movimiento. Entonces, en este caso, sobre el monitor están actuando 2 fuerzas. Una que es la normal, N hacia arriba, y el otro es la fuerza gravitacional. ¿Ve? ¿Entiendes? Ya. Bueno, tenemos ahí fuerzas, como habíamos visto, también hay fuerzas de restricción, fuerzas elásticas, fuerzas de fricción, etcétera. Hay diferentes fuerzas, ¿no? Llámese, por ejemplo, las fuerzas elásticas, ¿no? Las fuerzas elásticas son aquellas fuerzas que recuperan su, digamos, su posición inicial. Las fuerzas de fricción, por ejemplo, una fuerza de fricción es la fuerza de desplazamiento, por decir, ¿no?
Vamos a suponer dos superficies están en contacto. Tenemos ahí dos superficies, vamos a ver ahorita acá. Por ejemplo, las fuerzas elásticas. Estas fuerzas elásticas, por ejemplo, tú tienes un resorte. Haces una fuerza. Entonces acá tenemos las fuerzas elásticas. Estas fuerzas elásticas están definidas, ¿no?, por la constante del material, que viene a ser una constante de material por digamos, por su deformación. La constante del material por su deformación unitaria es la fuerza. La fuerza de fricción es la fuerza, por ejemplo, tenemos dos superficies. Una superficie y acá otra superficie. ¿Ve? Y la fuerza de fricción es la fuerza que está definida debido al contacto de estas dos superficies. Entonces, si yo jalo, por ejemplo, acá arriba, hay una fuerza F, pero contraria a esta fuerza F, ¿qué cosa es? Es la fuerza de fricción. Le vamos a llamar F', que son iguales, por supuesto, pero esta se llama la fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción la vamos a definir como si fuese F sub K. Fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción F por su normal. ¿La normal dónde está acá? La normal va a ser, ¿no?, la que actúa en sentido perpendicular, la fuerza N. Ahí está, jóvenes. O sea, hay varios tipos de fuerza. Fuerza de fricción en fluidos. Esto también se define en fluidos. ¿A qué sirve esta fuerza de fricción? Si tú tienes una tubería, tengo acá una tubería, ahí. El fluido pasa, ¿sí o no? Viene por acá. Van a ejercer fuerza sobre la pared. La fuerza que está acá, ¿no? Estas van a ser las fuerzas de fricción del fluido. ¿Contra quién? Contra las paredes, pues. Fuerzas de movimientos curvilíneos, fuerzas ficticias. Hay fuerzas ficticias. Esas fuerzas que no se ven, ¿no? ¿Qué tipo de fuerzas ficticias? Por ejemplo, los gases. Tienes un balón, un recipiente. Hay fuerzas, claro, esto le llamamos la presión de los fluidos, ¿sí o no? Entonces, van a haber fuerzas ficticias, digamos, ¿no?, en las paredes del recipiente. Y así, jóvenes, hay, ¿no? Van a haber diferentes fuerzas, no son las únicas. ¿Ya? Ya. Acá tenemos, por ejemplo, acá me define, creo, fuerzas de restricción. Estas fuerzas de restricción, por ejemplo, la que dice acá atrás, ¿no? Fuerzas de restricción son las que limitan el movimiento. Surgen, dice, en oposición a otra fuerza, son ilimitadas. Estas fuerzas de restricción, entonces, limitan movimientos, o sea, restringen el movimiento. También tenemos dentro de las fuerzas de restricción las fuerzas normales, que definen la fuerza, dice, igual de magnitud y en dirección diferente, que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre la misma. Acá tenemos esta, pues, que estamos acá, ¿ve? Por ejemplo, el bloque tiene su peso, es la masa por gravedad, y contrario a eso es la normal. Acá igual, ¿ve? Tenemos el peso del objeto, del cuerpo, y la normal es la fuerza en sentido perpendicular al plano. A eso le decimos normal. Tensiones en cuerdas, ya les he dicho, las fuerzas ¿no? Fuerzas, dice, de la tensión. Tú cuando jalas, por ejemplo, un paquete,
jalas un vehículo, una carreta, lo que fuese. Ya, todo eso están definidos las tensiones, ¿no? Tenemos tensiones en cuerdas, tenemos esta tensión va a ser acá, de hecho, por supuesto, hay el peso del objeto y su normal. Listo, con esto ya creo que estamos ya en condiciones, ¿no?, de resolver ejercicios. También tenemos, dice, podemos analizar allá. Cuando ahí dice, si el número de objetos en un sistema es mayor que 1, hay que analizar diagramas de fuerza por separado. Estos son los diagramas de equilibrio para determinar, por ejemplo, las fuerzas, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, un objeto que está suspendido en unas cuerdas, tenemos que trabajar con el diagrama de equilibrio. Tenemos el objeto, las características de las cuerdas y su peso, el peso del objeto. Pero para ello siempre tenemos que elegir, dice, un sistema de coordenadas para hacer su diagrama de cuerpo libre, ¿sí o no? ¿Ya? Siempre tenemos que trabajar haciendo sus diagramas. Para este caso vamos a trabajar, van a ver los ejercicios que vamos a resolver. Tenemos que trabajar los diagramas de cuerpo libre, jóvenes. Y ya está. También, por ejemplo, tenemos, en estos casos, van a haber diferentes, digamos, posiciones. Pero en todos ellos hay que trabajar con un sistema de coordenadas. Ahora les vamos a enseñar, voy a enseñar cómo se trabaja con las coordenadas para hacer los cálculos, que no es tan fácil. ¿Ya? Tampoco es difícil, sino que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando tienes, por ejemplo, un plano, miren, un vehículo está bajando ahí esta es una pendiente, se llama pendiente cuando existe un ángulo, ¿ya? Ahí tenemos el ángulo, entonces, trabajamos el vehículo tiene su peso, que se va directamente acá, ¿no?, que es masa por gravedad. El peso o la fuerza dice S. Luego tenemos la normal, que está reaccionando en sentido perpendicular al plano. ¿Ve? Y podemos nosotros, esta normal tiene, digamos, este vehículo tiene un peso que es masa por gravedad. Igual trazamos un sistema de coordenadas y podemos trazar allí una coordenada contraria a la normal, que viene a ser la masa por gravedad por el coseno del ángulo U. ¿Ve? Eso ya hemos hecho, eso ya sabemos esto, ¿no? Solamente estoy reforzando. Acá tenemos, otro dice, también es importante definir el sistema, ¿no? El objeto, dice el objeto o el sistema de nuestro problema. Ejemplo, un bloque que empuja a otro. Ahí tenemos dos bloques, una masa 1 y una masa 2. Un bloque que empuja a otro sobre la superficie sin fricción. Acá tenemos que definir el sistema. Es importante. Asumimos que la fuerza es constante. Por ejemplo, tenemos una masa empujando a otra masa. La masa 1 es mayor que la masa 2. Podemos determinar la aceleración del sistema, de ambos. ¿Ve? Los dos bloques en este caso, podemos determinar la aceleración. La aceleración, ¿cómo hacemos acá? Los dos bloques deben experimentar la misma aceleración. ¿Listo? Están en contacto, permanecen en contacto a lo largo de todo el movimiento. Y se acuerdan que hicimos la fórmula sumatoria de fuerzas de todo el sistema. Es igual a la masa, pero la masa de ambos, la sumatoria de la masa 1 más la masa 2, por la aceleración en X. ¿Ve? Entonces, la aceleración en X
o la aceleración, por supuesto, ¿no? En X, ¿no? Del sistema, despejamos y va a ser la F sobre la sumatoria de ambas masas. Acá también tenemos lo mismo, y si tenemos, por ejemplo, y queremos analizar más a fondo, tenemos que trabajar de manera independiente con cada uno de ellos. ¿Ve? Entonces, analizamos uno, luego analizamos lo otro, y hacemos sus sistemas de fuerzas, pero de cada elemento. Esto es importante, esto es simple, ¿no? Aparentemente, esto es simple, pero para el análisis tenemos que analizar por separado, jóvenes. ¿Ya? ¿Entienden? Ya. En los ejercicios vamos a trabajar teniendo en cuenta estas consideraciones, estas condiciones también podríamos decir, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? A ver. Tenemos acá otro ejemplo. Por ejemplo, dice acá, y esto es bien claro, jóvenes, ¿no? Ejemplo, se pesa un objeto con ayuda de una báscula suspendida. Acá tenemos, ¿ve? Acá pesamos el objeto. Ya, tenemos ahí el conjunto, la báscula. Lo que queremos, dice, es demostrar que si en un ascensor tenemos acá, este es el objeto. Hay una persona dentro de un ascensor. Ajá. Este es el peso esta es la báscula, ¿no? De un sistema. Este es el dinamómetro. Estamos pesando el objeto, ¿no? Por ejemplo, esta es la máquina, este es el dinamómetro con su hojita. Este es el objeto. Ejemplo, dice, se pesa un objeto con ayuda de una báscula suspendida del techo de un ascensor. Ah, ya. Ahí está el ascensor, ahí está la báscula suspendida, ¿no? Del techo de un ascensor. Esto pesamos. Claro, es un ejemplo, ¿no? Un observador dentro del ascensor no se encuentra en un sistema inercial. Entonces, o sea, no empezamos a hacer movimiento. Analizaremos la situación de un sistema inercial desde un punto de vista de un punto fijo en el suelo. Bueno, son ejemplos que nos están poniendo, ¿ya? Entonces, ¿qué dice acá? Si acelera hacia arriba el ascensor, sube, la tensión es mayor y la báscula marcará un peso mayor. Y subimos. Si acelera hacia abajo y si baja hacia abajo, la tensión es menor y la báscula marcará un menor peso. Son ejemplos precisos de dos sistemas iguales, pero en sentidos contrarios, donde actúa la masa y la gravedad, pero también va a tener que ver acá la aceleración. No es solamente la masa que va a permanecer constante, sino va a haber también aceleración. Si hacemos un sumatoria de fuerzas, ¿no? Entonces podemos ver ahí, ¿no? Acá tengo la tensión. Sumatoria de fuerzas en Y. Ya. Tenemos la tensión T hacia arriba, menos la masa por la gravedad. Dice, va a ser igual a la masa por la aceleración en Y, por supuesto, aplicando la segunda ley de Newton. Entonces, de acá podemos despejar la tensión, T va a ser igual. Esta masa por gravedad pasa al otro lado. Masa por la masa, actualizamos, va a ser igual. La tensión va a ser igual a la masa por la gravedad más la aceleración. También es un punto de vista para analizar en estos tipos de casos. ¿Ya? Esto nos va a valer, este ejemplo simple nos va a valer para analizar problemas, ¿no?, similares, ¿ya? ¿Me entienden?
Listo. En el caso, por ejemplo, dice, en este caso, ve, tenemos, por ejemplo, objetos, la máquina de AdWord. Esto es bien conocido, estos ejemplos. Dos objetos con masas diferentes, ¿ve? Masa 1, masa 2. Se cuelgan verticalmente de una polea. Ahí está la polea, cada uno con su respectiva masa. Se cuelgan verticalmente de una polea sin rozamiento de masa. O sea, la masa de la polea es despreciable, la masa de la polea. Cuando se mueve hacia arriba, el otro se mueve hacia abajo, claro. Uno mueve hacia arriba, el otro mueve hacia abajo. Eso sí, como la cuerda es inextensible, las dos aceleraciones tienen que tener el mismo módulo. Claro, la cuerda no es inextensible, las aceleraciones de ambos son las mismas. Uno es en sentido hacia arriba, el otro es en sentido contrario hacia abajo. Entonces, esto nos va a servir, ¿eh? Esto parece mentira, ejemplo simple, pero va a ser, ¿no?, de base para la solución de ejercicio. Con nuestras aproximaciones, la tensión de la cuerda a ambos lados de la polea es la misma. Hacemos sumatoria de Y de fuerzas, ¿no? Entonces, podemos trabajar para cada material, para cada uno, hemos dicho, ¿eh? Cuando hacemos diagrama de cuerpo libre, vamos a trabajar a uno y el otro. Trabajamos la primera, la masa 1 por su gravedad. Ahí tenemos la masa 1 y la tensión de la cuerda. Pero se da el caso que la tensión es la misma. Esta tensión que está acá es la misma tensión al otro lado. Y eso nos sirve para hacer una sumatoria de fuerzas y podemos determinar, ¿no?, en cada uno de ellos, ¿ya?, las fuerzas que se ejercen cada uno de ellos. Las fuerzas van a ser diferentes, las tensiones van a ser las mismas, pero las fuerzas van a ser diferentes. Entonces, tenemos fuerza en Y, dice es igual a masa por la aceleración de Y. Masa 1. La otra es masa 2 por la aceleración en 2. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos las tensiones. Si las tensiones igualamos, ahí vamos a tener, digamos, las masas 1 y 2 y las aceleraciones, la relación de ambos, ¿ya? Listo, acá tenemos, ¿ve?, cómo hemos hallado, por ejemplo, ¿ve? Parece mentira, pero acá vamos a calcular la aceleración en cada uno. La aceleración en Y, la tensión en Y, miren, ¿ve?, formulitas que tenemos que trabajar. Y esto nos va a servir para los demás ejercicios. Bien, yo creo que, jóvenes, hasta acá vamos a llegar el día de hoy. Ya dejamos esta que está acá. Dice, dos cuerpos unidos por una cuerda. Vamos a dejar hasta acá y mañana vamos a continuar con la solución. Ya se vienen los ejercicios, hemos avanzado bastante. Dos cuerpos unidos por una cuerda, los tipos de fuerzas, acá está, elásticas, tipos de fuerzas de fricción, los coeficientes de rozamiento. Existen este tipo de ejercicios, por ejemplo, bastante. Todas estas formulitas las vamos a demostrar mañana, ¿ya? Mañana demostramos estas fórmulas para resolver ejercicios. Nos va a servir todo esto, miren, ¿ve? Aparentemente parecería fácil, ya parece, pero nos va a servir como base para resolver ejercicios. Hay todavía teoría, luego por acá ya recién vienen los problemas que estamos planteando. ¿Ya? Hay varios problemas, ahí tenemos problema 1, problema 2, problema 3, problema 4, problema 5, problema 6, 6 problemas. De repente incrementamos unos 2 problemas más para hasta el día domingo, ¿ya? No es tan fácil, jóvenes. Acá tenemos esto de acá, un cuerpo con una masa. Tenemos alguna partícula, diferentes problemas. Acá tenemos de poleas. Listo, jóvenes. Muy bien, jóvenes. ¿Me han entendido, por favor? Sí, ingeniero. Ya, muy bien, muy bien, muy bien.
Excelente, ¿no? más- Muy bien. Ahí Entonces, estamos. teoría, y ustedes dirán, ingeniero, mucha teoría. Sí, esa teoría tiene que ser esencial, porque con eso vamos a resolver los ejercicios. Mañana van a ver, mañana sí vamos a patalear, porque estos ejercicios son de fondo. ¿Ah? Listo, jóvenes. Entonces, ya falta 4 minutos, 3 minutos falta. Ya menos, 2 minutos más faltan. Listo, jóvenes, hasta mañana. Hasta mañana, Hugo. Hasta mañana con todos. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana, Percy, con todos. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana, jóvenes. Roosevelt. Mañana, ingeniero. Hasta mañana, Efraín, Percy, con todos nos despedimos. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana, ingeniero. Ya, señorita, hasta mañana. Hasta mañana con todos. Ingeniero, los PPTs, por favor, en el aula virtual. Ya. Ya, lo voy a hacer. Mañana temprano lo mando, porque eso ya a las 10 ya me cansé, ya tengo sueño ya. Pero temprano lo voy a está enviar. bien. Ya, Ya. copia. Listo. Para mañana entonces. Ya, jóvenes, ahora sí me despido con todos.